queremos presentar un video que le va a dar una idea de más o menos lo que es la publicación y hacia dónde apunta. Adelante con el video, por favor. Muy bien, buenas noches, de vuelta. Como ya dijimos, Yadi Fernández nos va a presentar su libro y quiero presentarles también quienes van a participar en el panel como comentaristas. En primera instancia tenemos el honor y el gusto de contar con Rafael Muente Schwartz, que es el presidente de OCIPTEL, gran profesional, hombre muy versado en leyes, en temas de regulación, y sin duda nos va a dar un enfoque muy importante sobre el tema que estamos tratando. Buenas noches, Rafael. Seguidamente vamos a contar con Mariana Iona Rosa. Mariana es una experta en gestión pública. Ha sido autora y partícipe de trabajos disruptivos en la gestión del Estado, y su experiencia nos va a permitir comparar lo que el Estado en los hechos puede ser con este aporte de esta obra. Finalmente, tenemos a Andrés Bustamante. Andrés Bustamante es un especialista en tecnologías de la comunicación chileno, que es un verdadero actor en tecnologías disruptivas. Él ha sido, entre otras cosas, uno de los gestores de la gran transformación digital que tuvo el Estado chileno. Entonces, con este panel de lujo, con Yadi al frente, vamos a pasar al acto en sí. La secuencia va a ser la siguiente. Yadi va a tomar la palabra, va a hablar sobre su obra, y seguidamente cada uno de los comentaristas entrarán por un determinado tiempo para hacer los comentarios del caso. Yadi, el micro es tuyo. Gracias, Eduardo. Muy buenas noches a todos y todas. Gracias por estar aquí esta noche. Para mí es muy importante agradecer a todos por su participación en este evento, que es la presentación del libro Transformación Digital en el Estado, Acciones y Procesos para Adelantar la Transformación Digital del Estado Post-Pandemia.
Este libro no hubiera sido posible sin el gran apoyo del director, en este caso pues de Juan Jiménez Mayor y al Armando San Román, a quien les expreso mi profundo agradecimiento, así como al equipo panelista que nos está acompañando esta noche. Gracias por estar en esta noche conmigo, Mariana, Andrés, Rafael y Eduardo. Un placer estar aquí. Y además, permítanme agradecerle con el profundo amor y corazón que le tengo a mi madre, que es mi hincha, mi mamá manager, como le digo yo a ella, a quien la amo, la adoro, y madre, este primer libro, con mucho cariño, te lo dedico a ti. Gracias. Bueno, ¿cómo nació este libro? ¿Cómo empezó este libro? Empezó en la etapa de cuarentena, en la pandemia, en el confinamiento, cuando empezamos a entender cómo es que acelera el proceso de transformación en el Estado, cómo es que la digitalización empieza a acelerarse. Y recuerdo muchos eventos antes de pandemia que nos hacíamos y nos preguntamos, ¿y cómo hacemos para que las entidades del Estado firmen digitalmente masivamente? ¿Cómo hacemos para entender que tienen que estar todos debidamente conectados? ¿Cómo podemos convencer a que debemos centralizar o descentralizar las operaciones dependiendo del modelo de arquitectura que se diseñe en el aparato estatal? Nos hacíamos muchas preguntas. ¿En qué momento vamos a lograr un cambio disruptivo en el Estado? Pues, y llegó la pandemia. Y la pandemia nos cambió la vida, nos cambió el modelo de vida que teníamos de manera presencial, ir a una entidad del Estado, poder hacer trabajos presenciales, además de compartir, por supuesto, con compañeros, y eso era importante, poder dialogar y compartir vivencias. Pero al mismo tiempo, el estar en confinamiento y en ese momento tener que repensar la forma de trabajo, y lo primero que pudimos evidenciar y lo encontramos en el capítulo 1 del libro, que se denomina Gobierno Digital cuando la transformación es necesaria, es que es una transformación personas, de procesos y de tecnología, es una transformación 360 grados. Y lo primero que pudimos evidenciar fueron las plataformas de las mesas de partes virtual, aquellas organizaciones, entidades del Estado que hicieron mayores inversiones en tecnologías de información, rápidamente pudieron tomar bandera, pudieron rápidamente acelerar su proceso de digitalización y tuvieron una estrategia eficaz, eficiente. Pero no pasó lo mismo con muchas entidades del Estado que tenían los correos electrónicos mesadepartes @ el dominio de la entidad o mesadepartes @ gmail.com, y fue así un paliativo inmediato para poder recepcionar los documentos y los trámites de cara al ciudadano, porque el modelo tenía que seguir funcionando y algo teníamos que hacer. Y ahí empezamos a evidenciar ese proceso de cambio, de que las entidades empezaban a invertir mucho más en digitalización. Mesa de Partes fue lo primero que apareció, luego el portal de software público que tiene el Estado en el Perú. Empezamos a ver los diferentes trámites documentarios que las entidades empiezan a ceder para que entre ellas puedan compartir y puedan colaborar. La firma digital increíblemente se empezó a masificar y ya no era papelito manda, sino digital por defecto y por default. Es nuestro nuevo espíritu, el mindset digital, salir fuera de la caja, romper fuera de la caja, todos esos paradigmas y que nos preguntamos cuándo es que vamos a innovar, cuándo vamos a ser disruptivos, cuándo vamos a empezar a digitalizar, se fue dando. Eso trajo la pandemia. Pero algo importante, y lo mencionamos en el primer capítulo del libro, el Internet, el impacto de la COVID-19 también impactó en el rendimiento global del Internet. Para el caso de Perú, entre las semanas del 23 y 27 de marzo, por ejemplo, la red fija se incrementó en 30% y 42%, y en la red móvil subió un 20%, a diferencia respecto de la semana del 9 al 15 de marzo. ¿Y eso por qué? Porque tuvimos que acceder mucho más a las aplicaciones de videoconferencia, la plataforma Zoom, la plataforma de Google Meet. Las entidades que tuvieron un nivel de maduración mucho más en inversiones en tecnologías de información pudieron aprovecharlo de manera efectiva, migrar un correo a la nube. Tenías la suite de SharePoint, tenías la suite de herramientas que puedes interoperar y que puedes interactuar, tenías el servicio de videoconferencia para poder hacer un trabajo colaborativo.
Pero no pasaba lo mismo con otras entidades que tuvieron que utilizar aplicaciones free, aplicaciones de 15 minutos que se les cortaban y que volvían nuevamente a reactivar, y fue un paliativo. Así fue como empezamos el confinamiento y lo describimos en el primer capítulo del libro. El gobierno digital se identificó como una gran estrategia para enfrentar y afrontar la COVID-19. Es así que en la mayoría de los países, y esto está documentado en la publicación del E-Government Development Index en 2020, muchos países se utilizaron el gobierno digital, las estrategias digitales, herramientas digitales para poder ayudar a muchos ciudadanos durante el confinamiento, sobre todo en emergencias sanitarias. Es así que en Canadá y en Australia el uso, por ejemplo, de los paneles de control en línea les permitió rastrear respuestas de emergencia, compartir información. En China, los chatbots se utilizaban para evaluar el riesgo de la infección en pacientes. En Estonia, por ejemplo, una aplicación comunitaria permitió a los gobiernos locales interactuar directamente con sus lectores. En Croacia, un médico virtual funciona con inteligencia artificial. En Londres, una cámara de sensores, de algoritmos de inteligencia artificial que antes se utilizaba para controlar el tráfico, servía para controlar la distancia social. Fueron estos cambios que también en el Perú empezamos a evidenciarlos, como por ejemplo algunas normas para respecto a las contrataciones públicas para la COVID-19, algunas disposiciones del sector privado sobre el trabajo remoto, el pase laboral para desplazarnos a nuestro centro de trabajo, o consultar el resultado de los exámenes de COVID que de manera virtual que implementó el Instituto Nacional de Salud, el bono beneficiario de manera virtual por el Ministerio de Trabajo, el portal de transparencia a través de Perú Compras durante el estado de emergencia, el aplicativo móvil Perú en tus manos para advertir a los ciudadanos sobre zonas con mayor probabilidad de contagio. Los paliativos o las herramientas que aparecieron surgieron un efecto cortoplacista porque era salir adelante y teníamos que inventarnos algo que nos permita seguir operando. Pero la transformación digital tiene que verse de una manera disruptiva, modelada, modular, smart, ¿no? Smart por la forma como tiene que operar, rápida de entender y de actuar. La normativa, la legislación tiene que ir de la mano con tecnologías disruptivas. Mientras hace algunos años hablábamos de la firma digital y esperábamos que muchas entidades del Estado firmen digitalmente y seamos masivos firmando digitalmente, ahora esperamos que podamos ir a una Smart City, ahora esperamos en tener un gobierno basado en blockchain, ahora estamos hablando de Machine Learning, por ejemplo, para poder predecir comportamientos anómalos en las obras públicas. Ahora esperamos que la inteligencia artificial nos ayude a predecir algunos patrones de conducta o comportamiento, o que las cámaras que antes se utilizaba para videovigilancia puedan ser sensores para identificar rostros y estos cruzar con la base de datos del Ministerio del Interior y ver si son sospechosos o de algún delito. Como al final la tecnología es un gran habilitador de las políticas públicas y cómo la tecnología nos permite ser mucho más eficientes, eficaces, transparentes, inclusivos, cercanos. Y de eso se trata cuando hablamos de transformación. No solamente es transformarse en el momento o para el momento. La transformación es antes, durante, siempre, permanente, casi un ciclo de Deming, modelo 360. Y de eso trata el libro. El libro nos ayuda a entender los diferentes también pilares claves para la transformación del gobierno digital. Hay 9 pilares que E-Government Development Index nos pone a disposición y el libro lo lleva a cabo, lo traduce y lo interpreta para darles un mejor conocimiento. Una visión y liderazgo y mentalidad compartida. Fortalecer ese liderazgo transformacional. Si queremos transformar el aparato estatal, la transformación tiene que ser completa. Completa, es decir, pensando en fortalecimiento y capacidades de los servidores públicos, pensando en mejorar y optimizar mejor en los procesos, pero procesos ágiles, procesos rápidos, con tecnología que ya está a la mano, que no tenemos que pensarlo mucho, que tenemos simplemente que tener esas capacidades para poder adaptarnos. Tener un buen marco regulatorio, un marco SMART, un marco que acompañe este proceso de cambio. Esperamos pronto en el Perú tener ya un marco que habilite el blockchain, es algo que todavía no lo tenemos, por ejemplo. La configuración y la cultura organizacional.
No existe una transformación digital si no va acompañado de una transformación cultural, de una transformación de cambio, una transformación que es una política estatal. Tener un pensamiento de sistemas, un pensamiento que integre, un pensamiento no de feudal, un pensamiento integrador, un pensamiento que aúna, un pensamiento que facilite, un pensamiento que no sea una traba burocrática. Pensando siempre en los datos, y hablaba el doctor Jiménez acerca de los algoritmos, esos datos que nos permiten tomar mejores decisiones, ¿no? Si nos gusta el fútbol, seguramente hemos visto el Real Madrid, cómo el entrenador del Real Madrid utiliza el Big Data, la analítica de datos, para poder ver el rendimiento de sus jugadores en la cancha. Esa Big Data, esa gran data, nos puede servir para tomar decisiones efectivas frente a situaciones de siniestros, frente a evacuaciones, frente a derrumbamientos y poder tener una ayuda efectiva y eficaz en el momento oportuno. La infraestructura de las tecnologías de información y comunicación. Todos estos datos, toda esta información, toda esta gran almacenamiento de información tiene que tener una infraestructura tecnológica digital, ágil, oportuna. Es aquella infraestructura que ahora pues esperemos que ya tengamos una infraestructura en cloud, en nube, una infraestructura robusta, aquella infraestructura que nos permita también tomar acción frente a una recuperación ante desastres y que el almacenamiento sea seguro. Los recursos también tienen que ser priorizados. Un plan estratégico institucional, un plan de gobierno digital, un plan de transformación digital, tiene que tener un roadmap del proyecto, un portafolio de proyectos, de iniciativas de proyectos, pero esos proyectos tienen que ser priorizados, medibles y monitoreados. La capacidad de desarrollarnos, la capacidad de que las personas no solamente aprendan de gestión pública, que está muy bien, porque es parte del modelo de ser un funcionario público, pero al mismo tiempo aprender de tecnologías disruptivas, aprender de lo que se necesita como herramientas digitales para afrontar no solamente una pandemia, sino para afrontarnos nuevos desafíos que la pandemia nos ha dejado como lecciones. Las capacidades sociales. Todo lo que hacemos a nivel de transformar el aparato del Estado y siendo la tecnología un gran habilitador, es justamente para romper brechas, para cortar brechas y ¿por qué no?, minimizarlas en el corto plazo. Esto significa no dejar a nadie atrás y poder salvar la brecha digital, y la conectividad es un factor muy importante, ya que es la línea base que permita que más personas pues estén conectados y tengan acceso a estos servicios digitales. Es así que en este capítulo, en este libro, como han visto ustedes en el video, desarrolla 11 capítulos. El capítulo de gobierno digital, está el capítulo de tecnologías disruptivas como blockchain, van a encontrar los capítulos relacionados también al modelo de gestión documental, y tomamos como referencia el modelo de gestión documental, pero también ISOs o normativas internacionales como la familia de la ISO 30300, que es la familia de ISOs para modelos en gestión documental, en gestión de documentos. Van a encontrar ustedes también el capítulo relacionado a la cadena de bloques, que es blockchain, capítulos relacionados a Internet de las cosas. Todo está conectado. Podemos programarnos que la cafetera a las 7 de la mañana esté lista, un café antes de salir a la oficina. Podemos programar que los equipos estén conectados a tal hora del día, pero lo que sí necesitamos invertir fuertemente es en las capacidades humanas. Somos nosotros, los humanos, que acompañados de la inteligencia artificial, acompañados con el soporte de la tecnología, es que podemos lograr este proceso de transformación, de cambio, un proceso que es un gran desafío para las entidades del Estado. A veces confundimos digitalizar con transformar, porque estamos desarrollando un software y ya estamos implementando la transformación digital. No es así, estamos avanzando en la digitalización, pero la transformación digital depende de nosotros, depende de una decisión. Es la decisión de cambiar, de transformar, pero sobre todo la cultura organizacional. Dejar el papelito manda por digital por defecto. Salir fuera de la caja. Pensar fuera de la caja es ponerse los zapatos de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas y hacer de que los servicios del Estado sean totalmente transparentes, eficientes, eficaces. Y me gustó mucho las palabras de Antonio Guterres, el secretario
de Naciones Unidas cuando se le pregunta qué sigue después de COVID, qué pasa después de COVID. Y lo que viene es la nueva normalidad digital. Esta nueva normalidad digital donde el camino a seguir es poder responder estos grandes desafíos globales y sobre todo buscar el desarrollo sostenible. Gracias, esta ha sido mi participación. Espero que el libro sea de vuestro interés y los invito a leerlo, a compartirlo y, por supuesto, a retroalimentar, que depende de todos nosotros, los jóvenes, los no tan jóvenes y todos los que formamos parte de la sociedad de la información y el conocimiento que estamos llamados a aportar por nuestro país. Y creo que ese es un gran aporte para la sociedad y yo estoy muy agradecida con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Yadi. Excelente exposición. Yo solo quiero complementar un par de cosas sobre el perfil de Yadi, que complementando lo que se vio en el video. Yadi, pues, no es, como ustedes ya se han dado cuenta, no es primeriza en este tema de las tecnologías de comunicaciones e información. Ella pertenece a un grupo que se llama el PIMAR Cloud de la gestión de proyectos de desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo, que es un grupo de profesionales que están calificados por el banco para intervenir en estos procesos transformadores. De hecho, ella actualmente está trabajando en la Contraloría General de la República un proyecto de tecnologías de información y comunicaciones, que es un programa del BID. También, pues, hemos visto que ella ha sido jefa de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, por eso conoce muy bien lo que hay y lo que se debe hacer. Y finalmente, entre los estudios que ya se mencionaron, quiero hacer hincapié también que es máster en Administración de Tecnología de Información, tanto en la Universidad de San como en la Universidad de La Salle de Barcelona, y que ha llevado cursos de especialización en transformación digital en el Massachusetts Institute of Technology. Muy bien. Bueno, a continuación vamos a invitar al doctor Rafael Muente Schwartz. El doctor Schwartz, el doctor Muente, a quien aprecio y conozco de mucho tiempo, es un profesional de primer nivel. Es presidente del Consejo Directivo del Organismo Superior de Inversión Privada en Telecomunicaciones, OSIPTEL. Sus especialidades son Derecho Corporativo, Comercial, Administrativo, Servicios Públicos y Regulación. Es docente en diferentes universidades del Perú y autor de innumerables publicaciones de investigación. Ha sido en el sector privado gerente general, gerente de gestión corporativa de importantes empresas de servicios, especialmente en el sector energía. También ha sido alto funcionario de empresas de telecomunicaciones. Y sin más preámbulos, pues le doy las palabras a Rafael. Adelante. Muchas gracias, Eduardo. Es un placer estar en contacto después de tiempo, en verdad. Después de tiempo, sí. Gusto Así es. Y un saludo y felicitaciones a Yadi, o Jadi, como yo le suelo decir. Igualmente un saludo a Juan Jiménez y a los demás participantes en el panel. En verdad, me siento privilegiado de poder comentar esta obra que ha lanzado Yadi. Y no nos confundamos, tiene algo más de 200 páginas, pero el contenido que tiene y la profundidad de los conceptos y los datos que nos muestra, en verdad corresponde a una obra de mucha mayor extensión y que requiere ser leída con bastante cuidado y con dedicación, porque en verdad los conceptos que, vamos a decir, en pocas páginas desarrolla ella, en verdad, son de enorme contenido e importancia. Yo creo que esta es una obra fundamental para poder hacer un recorrido integral en lo que se refiere a este reto tan grande que tiene el país para efecto de su transformación digital. Y esto, en verdad, está muy bien planteado, porque si bien es cierto,
es una importante responsabilidad de las entidades que lideran estos esfuerzos en el Estado y de los propios líderes en el Estado. No es menos importante entender que el enfoque tiene que nacer y tiene que estar dirigido al usuario, ¿no? Al ciudadano. Y en ese sentido, desarrollar, por un lado, una perspectiva que realmente mire las necesidades del ciudadano, que por supuesto requiere también contar con las capacidades para poder explotar debidamente todas las facilidades que da el mundo digital. Pero por otro lado también se requiere una visión clara de parte de las entidades públicas. Y claro, como bien lo dice Yadi, el tema de la cultura, ¿no? Y que creo que es el gran reto no explorado suficientemente y no trabajado suficientemente en el Estado. Porque es relativamente fácil maquillar una transformación digital con tecnología. Pero la tecnología en sí no constituye el aspecto fundamental de la transformación en el Estado, de la transformación digital, del ecosistema en el país, sino implica que por el lado de las entidades públicas, por el lado del Estado, tiene que haber un pensamiento desde la perspectiva de lo digital. Y nuevamente, aún así podemos correr con el riesgo de que se piense que este cambio cultural significa en buscar digitalizar todo, ¿no? Que nuevamente es un error recurrente en muchos países y en muchas entidades, incluso privadas, cuando lo importante es justamente cómo transformamos los procesos, la manera de liderar y finalmente cómo nos transformamos como personas digitales, no en el término textual, pero sí pensando en términos digitales, pensando en cómo la tecnología es una herramienta fundamental para poder desarrollar valor en nuestras relaciones, incluso personales, y por supuesto un valor agregado interoperativo entre las entidades públicas bajo un liderazgo. Y por eso es importantísimo contar con claridad y un compromiso político en las instancias estatales para poder llevar adelante esta transformación digital. Y ello no es poca cosa, ¿no? Es un tema de mucha complejidad porque no existen los incentivos necesariamente para ello. Y significa nuevamente claridad y una decisión llevada, vamos a decirlo, hasta las últimas consecuencias, porque implica cambiar los procesos, implica cambiar los roles y responsabilidades de cada una de las personas e implica, por supuesto, pensar en el ciudadano, pensar en cuál es la necesidad y hacer finalmente una etapa final que el ciudadano sea quien guíe al Estado hacia aquellos productos, hacia aquellos aplicativos, hacia aquella forma en la cual va a interactuar a través de los medios digitales. Y nuevamente, por eso digo, es una avenida de doble sentido. Hoy en día, por ejemplo, Ciptel ha desarrollado cantidad de herramientas digitales para los usuarios. No solamente para darles información, sino también para que puedan interoperar con las empresas operadoras de telecomunicaciones. Hoy en día, por ejemplo, se habla de que ha habido un aumento en una empresa determinada y nosotros impusimos a esta empresa y en verdad a todas las empresas que establecieran un aplicativo para que cualquier usuario, cualquier cliente de ellos
pueda cambiarse de plan, suspender el servicio por 2 meses al año, cambiar de dirección, poderse plantear reclamos, etcétera, hacer el seguimiento a sus expedientes, etcétera, etcétera. Y hemos también puesto en manos de los ciudadanos herramientas como la que se llama Checa tu Plan, donde cualquier persona tiene acceso a todos los planes de servicios de telecomunicaciones de todas las empresas, incluyendo los planes empaquetados y todas las tarifas vigentes, de manera tal que uno pueda diseñar con mucha facilidad qué es lo que le conviene, el operador, la tarifa, el plan, el paquete. Esta herramienta, ¿no?, el Checa tu Plan, que antes se llamaba Comparatel, fue premiada a nivel mundial por la Cumbre Mundial de la Sociedad de Información en la categoría Acceso a la Información y el Conocimiento. Perú, el OCIPTEL, fue galardonado con este premio a nivel global, compitiendo con países, por supuesto, con mucho más adelanto que nosotros. Y es una herramienta hecha íntegramente en el Perú por peruanos. Hoy en día, hace poco nos ha sido comunicado que otro producto del OCIPTEL, dirigido también a dar información a otros stakeholders, por ejemplo, aquellos estudiosos, académicos, periodistas, estudiantes, etcétera, etcétera, con toda la información que existe sobre las telecomunicaciones en el Perú de manera histórica y con la capacidad de que puedan bajar esa información, descargar esa información en formatos como PDF, Excel, Word, para que puedan trabajar también con esa información. Y este portal de información que se llama Punku ha sido nominado para competir en los premios que da la Cumbre Mundial de la Sociedad de Información de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Entonces, existen esfuerzos por parte de entidades públicas que además están inspiradas porque hemos interactuado, hemos trabajado con Yadi en el proceso de transformación digital que estamos llevando a cabo en el OCIPTEL particularmente. Y claro, esto nos ha sido de mucha importante ayuda para seguir avanzando y seguir diseñando hacia dónde queremos ir. Y por eso este libro prácticamente pasa a ser un libro de consulta. No solamente es un libro academicista, que podría uno pensar que claro, no es una enciclopedia, pero sí la es. Es una enciclopedia en muy pocas páginas que resume una serie de productos, una serie de alternativas, una serie de aspectos que tenemos que contar para efectos de hacer una profunda transformación en la relación entre el Estado y el ciudadano. Si bien es cierto, con el decreto legislativo 757, allá en los años 90, fines del 90, ¿no?, establecíamos las bases de una transformación, de una reforma en la relación entre los ciudadanos y el Estado, y los funcionarios públicos pasamos a ser servidores públicos, no autoridades por sobre el público. Ello, por supuesto, ha venido evolucionando y en la pandemia se ha maximizado, ¿cierto? Cuando Hadi se refiere efectivamente a datos sobre cómo ha habido un profundo cambio en el requerimiento de ciertas tecnologías durante la pandemia, el Internet fijo en buena cuenta, el Internet móvil también, y cómo se ha tenido que adaptar rápidamente el entorno de prestación de servicios a estas exigencias. Ello nos da lecciones, ¿no? Nos da lecciones. Y ojo, la advertencia es, mientras estamos regresando a trabajar presencialmente o semipresencialmente, debemos no hacer un paréntesis en lo que hemos tenido que vivir, sino al contrario, sacar lecciones importantes y más bien utilizar todos estos hechos y aprendizajes para maximizar la necesidad de realizar nuestras interacciones de manera digital. No queremos regresar a las colas,
No queremos regresar a las llamadas telefónicas que nunca resultan suficientes para el ciudadano que busca obtener algo por parte del Estado. Necesitamos seguir trabajando en productos digitales y necesitamos también, desde el punto de vista educativo, y aquí estamos hablando desde los colegios, a que el ciudadano aprenda cuáles son sus derechos, cómo los ejerce digitalmente y contrastando estos dos extremos, un Estado con visión, con voluntad política y con capacidad de establecer, mirando al usuario, todas estas posibilidades, y el usuario, el ciudadano, por otro lado, exigiendo, solicitando, pero con capacidad de hacerlo, al Estado nuevos productos, mayores facilidades, mayor agilidad y menos presencialidad, porque justamente al final lo que queremos son ciudadanos digitales, son ciudadanos que puedan ejercer su ciudadanía, sus derechos fundamentales a través de las herramientas de digitalización. Concluyo nuevamente expresando, ¿no?, el gran placer que me ha dado revisar el libro y encontrar información concreta, directa, abundante y completa para efectos de entender en qué entorno estamos. Yo también he visitado ciudades inteligentes, estuve alguna vez en Yinchuan, en China, y claro, es un experimento de ciudad inteligente en donde hasta los tachos de basura avisaban cuando se llenaban para que el camión respectivo pasara a recogerlo y no estar dando vueltas y gastando combustible o energía inútilmente en recogerlos. Todo ese tipo de cosas, efectivamente, tenemos que mirarlas con interés y con anhelos, ¿no?, con vehementes anhelos de poder llegar ahí prontamente para el bienestar de todos nuestros ciudadanos. Nuevamente, mis felicitaciones más fervientes a Yadi por esta obra fundamental de cabecera para cualquier funcionario público y que creo que va a seguir, ¿no?, a marcar un camino para muchos otros que queremos seguir aportando desde donde estamos, desde la ciudadanía, desde nuestra posición de funcionarios públicos, desde la academia, etcétera, etcétera, a seguir contribuyendo con este gran proyecto que es el país. Gracias. El audio. Sí, el audio. Mil disculpas. Gracias, Rafael. Efectivamente, tienes toda la razón. Este libro debe ser una referencia para cualquier funcionario público que de una manera o de otra tenga que ver con este necesario, impostergable y obligatorio transformación del sistema público. Seguidamente vamos a darle la palabra por 10 minutos a Mariana Iona Rosa. Mariana es socióloga graduada de la Universidad Católica. Es especialista asimismo en gestión pública, políticas públicas y modernización del Estado. Cuenta con amplia experiencia en gerencia pública, en diseño e implementación de políticas, proyectos, etc. Siempre con énfasis en modernización, en transferencia, control interno y simplificación administrativa. Ella ha sido secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, es directora de la Oficina de Planeamiento del Ministerio del Ambiente y ha tenido diferentes cargos de responsabilidad en la Contraloría General de la República, en la Autoridad Nacional de Servicios Servir y en ESalud. Asimismo, es consultora en diferentes temas de gestión pública. Mariana, adelante, por favor. Buenas noches, muchas gracias Eduardo. Saludo a Juan y a todos los panelistas y a los participantes de este evento. Bueno, yo quiero empezar también felicitando a Yadi por esta obra, porque me consta que además recoge muchísima de su experiencia
profesional en las distintas instituciones públicas y privadas en las que ella ha participado, siempre impulsando los temas de regulación en materia de gobierno digital, planeamiento, desarrollo y uso de herramientas digitales. Con Yadi tuvimos la oportunidad de coincidir en la presidencia del Consejo de Ministros cuando yo era también secretaria de Gestión Pública y poder compartir y conozco de primera mano el trabajo de Yadi y el valor profesional que ella tiene, así que me ha dado mucho gusto poder leer este libro y sobre todo me ha dado mucho gusto y me siento muy honrada de formar parte del panel y poder comentar el libro que ahora del tema de modernización, que es mi experiencia ahora, es simplemente haciendo una corrección, digamos, a la presentación. Estoy de nuevo como parte de la presidencia del Consejo de Ministros y estoy a cargo de los temas de calidad de los servicios. Entonces, en realidad, leer en este momento este libro para mí fue fenomenal porque estoy viendo de primera mano muchos de los problemas que existen en materia de la entrega de los servicios a los ciudadanos y efectivamente eso reafirma una vez más algo que siempre he pensado y que además en este libro se presenta de una manera muy clara, y es que no podemos pensar en la modernización del Estado sin el gobierno digital. No podemos pensar en la modernización del Estado sin la transformación digital. De hecho, la primera política de modernización de la gestión pública, que además se aprobó durante la gestión del doctor Jiménez, tenía el tema del gobierno digital, en esa época se denominaba gobierno electrónico, como un eje transversal, ¿no? El soporte de todos los procesos de transformación que en el Estado se tenían que dar. Y es cierto que han habido muchísimos avances, pero también es cierto que tenemos muchos retos por delante. Y en esos retos, en algunos de ellos quizás me voy a detener un poquito. Antes de eso, quería recalcar dos cosas que Yadi menciona en su libro, que también me parecen puntos de partida claves, ¿no? Primero, entender que el gobierno digital es fundamental, pero no es un fin en sí mismo, ¿no? El gobierno digital constituye un medio justamente para mejorar la prestación de los servicios públicos, aumentar la participación, mejorar la transparencia y los procesos de integridad que también han sido muy mencionados, y en general mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Como Rafael decía en un momento, el foco es el ciudadano, y el gobierno digital tiene que desarrollarse con ese objetivo, con ese foco. ¿Cómo logramos mejorar en materia del Estado los servicios, los bienes o las regulaciones que nosotros entregamos? Y el segundo elemento que a mí me pareció muy clave, muy claro en la obra, y me parece importante recalcar, es que es imprescindible avanzar en la articulación de los actores. Es decir, no vamos a poder lograr transformaciones de fondo si no logramos articular a los distintos actores. ¿Qué estamos hablando por los distintos actores? Al Estado, a la academia, al sector privado y a la sociedad civil. Cada uno tiene algo que aportar en el desarrollo de una transformación digital en general. La sinergia de estos actores debe dar un impulso a poder desarrollar una serie de tecnologías que puedan ser aplicadas a la modernización del Estado. Y de hecho, eso en muchos casos ha sido así. Y esa transformación digital, como también se ha mencionado ya, no es posible si no va de la mano con la transformación de las personas que gestionan el Estado, ¿no? Y ahí se puso un par de ejemplos en apertura, digamos, de este evento, que son, y quiero retomarlos porque son casos que estoy mirando directamente ahora, que son los casos, por ejemplo, de RENIEC con la entrega del DNI, de migraciones con la entrega de pasaportes. En el caso peruano, veo que hay muchos participantes de otros países, pero en el caso peruano, en el caso del documento de identidad y del pasaporte hemos tenido en los últimos meses muchos problemas.
Estos problemas no están vinculados a temas de procesos. De hecho, RENIEC, que nuestra entidad rectora en materia de identidad, en los últimos 10 años ha recibido hasta premios en materia de digitalización, de procesos, etc. Pero sí está vinculado, ¿no?, a este segundo componente que ya se ha mencionado y que se menciona en el libro, que tiene que ver con la cultura ciudadana y tiene que ver también con el cambio en la cultura de los propios servidores públicos y que eso se va a reflejar en un proceso de gestión puro y duro, ¿no es cierto? Cómo se gestiona en el Estado. Entonces, los problemas que tenemos en este momento son de falta de insumos, es decir, no se hizo la compra, o de que no tenemos suficientes servidores públicos que puedan atender al público para recoger los documentos. Entonces, el proceso digital, que antes funcionaba bastante bien, que tiene la etapa final antes de tener el documento, pues se queda trunco, ¿no? Entonces, transformación digital y transformación también de las personas que gestionan el Estado es fundamental. Hay algunos temas, el libro, como ya bien se ha mencionado, abarca un abanico de temas y efectivamente es un libro de consulta obligada para todos aquellos que queremos conocer, digamos, todo este abanico de posibilidades que hay para ir implementando y aquello que ya se viene implementando. De hecho, yo he aprendido bastante de algunas cosas que no conocía sobre la materia. Pero yo quisiera recalcar, digamos, cuatro grandes temas rápidamente antes de que se me acabe el tiempo, ¿no? Y que están recogidos en el libro y que me parece que son medulares para la transformación digital, que son aquellas condiciones que se tienen que dar. En primer lugar, el tema del marco institucional y el marco regulatorio, lo que se denomina la gobernanza digital o la gobernanza del gobierno digital, creo que está planteado de esa manera. ¿Y por qué es clave? Porque sin una institucionalidad clara en el país que además tenga la suficiente fuerza para hacer que las reglas de juego se cumplan, va a ser difícil poder avanzar de manera ordenada. En el caso peruano existe una institucionalidad, existe una Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, y tenemos que avanzar en poder ordenar, digamos, cómo este órgano rector está avanzando, cómo este órgano rector está dando las normas y las reglas de juego para que eso se implemente. Y dentro de esto, de institucionalidad, también tenemos todos los aspectos regulatorios. Y en los últimos años se ha avanzado muchísimo en la materia. No voy a entrar en detalle, en el libro tenemos toda una disertación respecto a los planes con los cuales se cuenta y que ahora, digamos, se han ido desarrollando. Pero lo que sí es claro, ¿no es cierto?, es que esa regulación tiene que plasmar, supuesto que permita a las entidades desarrollar el tema de gobierno digital, de transformación digital. En esa lógica, tienen que poderse concretar las políticas públicas en planes concretos o planes estratégicos de desarrollo a nivel digital. Si bien hay muchísimas iniciativas, uno de los temas que nos presenta la obra es que esas iniciativas tienen que poder estar articuladas, ¿no? Que no solamente sean iniciativas que estén dispersas, porque eso a la larga no nos va a sumar en un desarrollo estratégico a nivel de la transformación digital del Estado. Otro elemento clave, me parece, para la transformación digital y que recoge esta obra es un tema que a mí siempre me ha interesado y he tenido la oportunidad de desarrollarlo en algunos ministerios, que es el tema denominado el gobierno de datos, ¿no? Y su importancia en la formulación de políticas basadas en la evidencia. El gobierno de datos es clave, ¿no? Y debemos, para toda gestión, contar con una gestión de la información que sea robusta y organizada para poder tener una toma de decisiones adecuadas. La transformación digital nos permite poder contar con repositorios de información, poder tener interoperabilidad en las plataformas de datos, ¿no? Y estándares sobre todo de cómo vas a proveer, registrar y sistematizar ese dato. A veces no se le da tanta importancia a esta gestión de la información, pero es clave. Y es clave no solamente por un tema
de formulación de políticas y de decisiones públicas, como he mencionado hace unos momentos, sino es clave también para la transparencia en materia de la acción del Estado en general, ¿no? Entonces, cada vez más con esta transformación digital, son más los datos, como ya se ha mencionado, que circulan en Internet, son más la cantidad de exposiciones, de intercambio, empieza a cobrar una importancia clave. Tenemos ¿Sí? algunos problemas de Internet. No sé si ya se estabilizó. Mariana, ¿estás con nosotros? Porque está muy Sí, interesante tu yo los planteamiento. escucho bien. Ya, ahora sí te escuchamos. Nos perdimos los ¿Sí? últimos 30 Ok, segundos, que creo que son importantes en el tema perfecto. de la gobernanza de datos. A ver, adelante. Sí, a ver, ya, ok. Bueno, que cada vez, ¿no es cierto?, son más los volúmenes de los datos que empiezan a circular, los dispositivos, las transacciones de los datos, ¿no? Y la recopilación, utilización, intercambio y seguridad de los datos empiezan a cobrar una importancia cada vez mayor, al igual que la protección de los datos personales. Ese es todo un lenguaje que ahora ya lo tenemos incorporado en la gestión cotidiana, tanto pública como privada, ¿no? Entonces ya no es posible pensar una administración pública que no administre adecuadamente los datos. Todas estas tecnologías nuevas vinculadas a la mesa de partes virtuales, inclusive los sistemas de trámites documentarios, la firma digital para el cero papel, pasan por tener datos, ¿no es cierto?, que van y vienen constantemente, y los temas de seguridad de la información pues comienzan a tener una, digamos, una importancia medular en la gestión pública cotidiana, porque finalmente es una manera de gestionar el Estado. Y ello va de la mano con que tenemos que invertir más. Tenemos que invertir más en tecnología, tenemos que invertir más en poder tener plataformas que sean suficientemente solventes, y tenemos que invertir en algo, que ese es el tercer punto que quería tocar, que es clave y que la obra que ha desarrollado Yadi lo pone como un tema clave, que es la conectividad. No podemos hacer todo esto si no tenemos una conectividad nacional, ¿no? Para garantizar el acceso de las personas a los beneficios que nos da este mundo digital. Y como Estado tenemos un deber, digamos, de poder desarrollar la conectividad, porque si no los servicios que nosotros prestamos, que son servicios básicos, ¿no es cierto?, que además los ciudadanos tienen derecho, no van a llegar si la conectividad no llega, ¿no? Entonces es necesario facilitar ese acceso a las tecnologías a nivel de todo el territorio. El libro nos da un dato que a mí me pareció terrible, ¿no es cierto? Nos dice que solo el 38.1% de los hogares peruanos tiene acceso a Internet. Y a nivel de los hogares rurales, este porcentaje se reduce a 2.1%. Eso es enorme. Entonces, cuando estamos hablando de una transformación digital en el Estado, que es clave justamente para que los servicios lleguen más rápido y de mejor manera, pues yo tengo que resolver el problema de la conectividad, si no esos servicios no van a llegar, ¿no? Y eso es clave, ¿no? Y yo creo que nosotros tuvimos durante la pandemia una experiencia, dado el confinamiento, de Aprendo en Casa, que fue la estrategia del Ministerio de Educación para llegar a todos los hogares para que los niños y las niñas no perdieran, digamos, el año o los años escolares. Y fue una plataforma que se hizo en tiempo récord y muy bien armada. Pero cuando se hizo un diagnóstico de los resultados, ahí lo que podíamos ver eran cuáles fueron los problemas de los chicos para poder llegar a poder conectarse a la estrategia Aprendo en Casa. Y las limitaciones tenían que ver básicamente con la conectividad. Las limitaciones económicas en las zonas más recónditas del país fueron las principales causas por las cuales los alumnos no pudieron, primero, contar con equipos, ¿no? No tenían o celulares o tablets, a veces hasta ni siquiera televisores, o tenían uno para varios niños, ¿no es cierto?, que tenían que acceder a clases de niveles distintos. Y segundo, la conectividad no está en todas partes del país. Por lo tanto, era difícil poder acceder a herramientas tecnológicas. Entonces, este tema,
que el libro lo pone en un lugar privilegiado, es un tema sobre el cual también tenemos un reto gigantesco. Y finalmente, un último tema que también a mí me llamó mucho la atención del libro y que en algún momento en la presidencia del Consejo de Ministros recuerdo que la oficina que Yadi dirigía lo ha visto, pero ahí también, ¿no es cierto?, estoy cogiendo los temas en los cuales ahí tenemos muchos retos, que tiene que ver con los servicios alojados en la nube, la famosa nube, ¿no? Y yo recuerdo que muchas veces empresas, operadores han buscado al Estado peruano a fin de brindar una oferta para abaratar, porque ¿qué nos permite los servicios en la nube? Como nos dice el libro, abaratar costos de infraestructura, de operación y mantenimiento. Sin embargo, la preocupación por el tema de la seguridad de la información gubernamental siempre ha primado, ¿no? Por encima de la efectividad que podría tener utilizar servicios de esta naturaleza que ahora se usan en muchísimos países, ¿no? ¿Y el resultado cuál es? El resultado es que seguimos gastando muchísimos recursos justamente en infraestructura, en poder tener equipos en las oficinas de tecnologías para que nos puedan operar y dar mantenimiento, porque como ustedes bien saben, no solamente es la infraestructura, sino la operación cotidiana y el mantenimiento cotidiano. Mientras más digitalicemos, mientras más plataformas y más servicios de esta naturaleza tengamos, más personal, más infraestructura vamos a necesitar, ¿no? Necesitamos servidores, necesitamos actualizar y reponer equipos, cosa que tampoco en un estado como el nuestro tiene previsto un plan de largo plazo con el presupuesto suficiente. Los servidores públicos sufrimos día a día los problemas de el tema de la falta de reposición tecnológica muchas veces. Entonces hay soluciones, como bien nos plantea el libro, que son asequibles y que pueden ayudarnos a ahorrar y a hacer más efectiva, ¿no es cierto?, más eficiente la gestión pública. Por lo tanto, yo creo que ahí hay varias ideas que debieran de ser retomadas por el Estado, por los funcionarios públicos. Finalmente, y con eso termino, estos 2 últimos años de pandemia que nos ha tocado vivir debieran ser una enorme oportunidad para darnos cuenta del rol central que juega el Estado y la transformación digital en esta tarea de brindar a los ciudadanos servicios, bienes y regulaciones de calidad. Felicitar nuevamente a esta obra y felicitarla a Yadi por este aporte, porque yo creo que es un aporte en el marco de la modernización del Estado y de la gestión pública. Muchas gracias. Gracias a ti, Mariana. Has tocado temas muy, muy importantes. Esa dualidad entre la seguridad de la información y la accesibilidad de servicios al ciudadano todavía no está resuelta. El hosting en la nube todavía es un problema técnico, burocrático, filosófico, ¿no? Pero claro, lo bueno es que personas como tú distinguen ese problema y sin duda vas a trabajar en la vía de solucionarlos con el libro de Yadi en la mano. Creo que eso es importante. Bueno, sin más, quiero darles presentarles al participante internacional de este seminario. Él es Andrés Bustamante. Andrés Bustamante ha sido jefe de la División de Gobierno Digital de la Secretaría General de la Presidencia de Chile. Y eso es muy importante porque sabemos cómo Chile lidera en el continente todo lo que es el gobierno digital. Él personalmente está reconocido como una de las 100 personas más influyentes por el grupo United Kingdom Apolitical Group en relativo a lo que es gobierno digital, ¿no? Él tiene 20 años de experiencia en el desarrollo e implementación de tecnologías, ha sido formador de opinión, investigador de mercado, políticas públicas. En especial, participó en la implementación tecnológica de la reforma previsional en Chile. Fue el diseño y en el diseño de la implementación de la ley de transparencia, así como el liderato de la agenda del gobierno digital del Estado chileno,
del 2011 al 2014. Sin más preámbulo, con esta introducción quiero darle la palabra a Andrés. Andrés, adelante. ¿Estás ahí me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ya, hola, ¿cómo están? Bueno, les quiero saludar. Yadi, quiero agradecer la invitación. Es un honor estar acá. Nos conocemos hace harto tiempo. Ustedes se preguntarán dónde estoy yo. La verdad es que yo estoy en un lugar muy diferente al que ustedes se imaginan. Yo estoy en el metaverso. Estoy en este momento en una playa. De hecho, estoy viendo hay el viento, hay palmeras, hay una serie de cosas. Y hay una pantalla donde los veo a ustedes. Y en realidad uno debería preguntarse qué va a pasar cuando todo esto sea así. O sea, probablemente de aquí a 3 o 5 años la gente va a estar así. La pregunta, ¿va a haber leyes para el acoso en el metaverso? ¿Qué va a pasar? ¿Vas a poder tener una o más identidades en el metaverso? Porque en realidad yo en el metaverso no soy Andrés. Tal vez me llamo Sofía, ustedes no saben, no me han conocido en el metaverso. Y tal vez tengo otra edad, tal vez tengo otra cara. La pregunta es, ¿va a tener una identidad oficial en el metaverso? Y cuando compre cosas, por ejemplo, que van a estar basadas en NFTs o en blockchain, que serían los non-fungible tokens, que son como objetos digitales que son únicos, ¿qué economía va a regular eso? ¿Va a haber un conservador de bienes raíces, por ejemplo, de espacios digitales? Y la verdad es que uno se pregunta todas esas cosas y suenan como ciencia ficción, pero en realidad no lo son, porque por algo estoy con estos lentes y los estoy viendo a ustedes y estoy conectado. Es porque esto ya existe, esto ya fue. Entonces, con esa introducción, voy a volver a la realidad, porque si no, en el fondo, la pregunta es, ¿qué cara tiene esta persona? Bueno, aparte de tener el pelo azul, en fin. Entonces vamos, más allá de hablarles tal vez de trozos del libro de Yadi, yo quiero hablar un poco de Yadi. Yadi es un personaje muy especial. La verdad es que nosotros nos conocimos en Colombia con Hannah, mi socia, y lo primero que uno puede decir de Yadi es que es una persona demasiado razonable porque aceptó ser amiga de dos personas que están completamente locas, como nosotros dos que estábamos a cargo del gobierno digital, y bueno, ustedes pueden ver ese personaje. Y la gracia del libro de Yadi es que más allá de toda la cosa enciclopédica que pueda tener, es que uno sabe que el libro de Yadi está hecho por una persona que ha trabajado, que ha metido las manos en el gobierno digital. Y eso es una diferencia fundamental, porque la mayoría de los libros que se han escrito en Latinoamérica, y voy a ser un poco duro con eso, pero la mayoría de los libros están escritos desde el punto de vista academicista, de gente que nunca metió realmente las manos, instaló un software, estuvo ahí viendo cómo se hicieron los desarrollos y todo. Yadi es de la que mete las manos, es de la que está ahí, es de la que sabe lo que es un proyecto ágil, de la que sabe lo que es un proyecto Satrace, y yo lo conocí cuando era directora de gobierno digital también. Y efectivamente se veía súper joven y todo, pero era rudísima con la gente con la que trabajaba y hacía que las cosas pasaran, a pesar de que uno la veía así toda tierna y amorosa y simpática, pero hacía que las cosas pasaran y las cosas tenían que ocurrir. Y eso es súper importante porque eso es una diferencia fundamental, porque cuando uno lee las páginas del libro de Yadi, se encuentra con cosas que pasan, con cosas que son. Porque al final del día, el gobierno digital tiene que ver con eso, tiene que ver con implementar, tiene que ver con innovar. Entonces, cuando yo aparezco con los lentes puestos y diciéndoles hay que hablar del metaverso, es porque también el gobierno digital ha sido lentísimo, y ha sido lentísimo por falta de innovación. Ha sido lentísimo porque resulta que, en realidad, lo que yo llamo los estándares mínimos de decencia, que son básicamente tener interoperabilidad, tener firma electrónica avanzada y todo eso, deberían haber estado funcionando hace 10 años. Uno debería estar contento porque funcionan ahora. Y no funcionaron antes porque había alguien que consideraba que podía saltarse la tecnología. Si uno mira países como Corea del Sur, por ejemplo, ¿por qué hoy día están avanzados a nivel Dios? Porque ellos, lo primero que dijeron, cuando comenzó siquiera a pensarse la cosa digital, tenemos que tener infraestructura. Y tal como lo decía Mariana, sin la infraestructura no puedo tener contenido, no puedo tener cosas funcionando. Y ellos hicieron que la infraestructura estuviera primero y después fueron desarrollando las aplicaciones. Entonces ahí es donde efectivamente, y un poco como decía Rafael, este libro es como enciclopédico y uno puede ir viendo están todas las fases que uno debería ver, pero en el fondo lo que yo encuentro entretenido de Yadi y que nombra también las cosas nuevas, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial, el blockchain, etcétera, es justamente esa mirada como innovadora, esa cosa de que en realidad el servidor público tiene que tener dos cuestiones fundamentales, o tres, digamos. Una es que tiene que ser 100% empático, te tiene que importar. Uno de los problemas en la administración pública, y nosotros lo hemos visto, o sea, yo trabajé 10 años en la administración pública o más, es que no hay demasiada buena voluntad. Hay gente en los cargos más altos que nunca ha conocido a alguien pobre, que nunca han estado haciendo una fila, una cola de verdad para poder conseguir atención médica, porque en realidad terminan de hacer una política pública y se suben en su auto gigante y llegan a su casa donde tienen un sueldo que pertenece al 1% de la población. Por lo tanto, y
y disculpe que sea tan duro, pero justamente muchas políticas públicas se diseñan desde el desconocimiento de la pobreza y todo eso. Entonces la empatía es una cuestión fundamental, salir a la calle, conversar con la gente, preguntarle, descubrir, por ejemplo, que, no sé, en una población súper pobre, un montón de mujeres, por ejemplo, hicieron una página web donde juntaron todas las páginas del Estado horribles, que estaban totalmente desconectadas, con los programas para la mujer, y, por ejemplo, lograron que disminuyera la violencia a la mujer porque se empoderaron encontrando un montón de programas que tienen que ver con distintos temas. Simplemente porque hicieron una página a mano que el Estado no fue capaz de hacer. Eso pasó en Chile. Y de ahí uno piensa en portales del Estado y cosas por el estilo. Entonces, tiene que ver con esa sensibilidad. Lo segundo tiene que ver con la innovación. Y aquí nuevamente, ya habla muy bien de este tema de cómo las personas finalmente son lo más importante. Y es ser capaz de innovar. Y en el fondo, meterse en la pata de los caballos. Y vamos a hablar de ciudades inteligentes, y vamos a hablar de blockchain, y vamos a hablar de todas esas cosas, y hay que estudiarlas, y hay que estudiarlas bien, no hay que estudiarlas un poco, hay que estudiarlas bien, porque en cualquier momento nos van a golpear. Hoy uno puede decir, no, pero es que mira, blockchain está lejos todavía, qué sé yo, las criptomonedas van y suben y todo, y para qué decir el metaverso, el NFT y todo el asunto. No lo saben, no tienen idea. O sea, hoy día Facebook, o Meta ahora, está trabajando en lograr hacer que los dispositivos, en vez de costar como este dispositivo que yo le mostré, cuesta $500, pero van a haber dispositivos de $50. Y mientras Elon Musk y otros estén haciendo internet que va a funcionar satelitalmente, ustedes no saben si a lo mejor en 3 años más, de pronto está todo el mundo conectado. Y de pronto está todo conectado con 5G, con satélite y metido en el metaverso. ¿Y qué van a hacer los gobiernos ahí? No tienen nada sobre eso tenerse. Entonces ahí viene el tema de la innovación, y ya siempre ha sido súper innovadora. Y yo creo que nuevamente quiero enfocarme en la figura de Yadi, porque finalmente es quien escribió el libro. Y finalmente está, por supuesto, tener método y se habló aquí de la gobernanza y todo eso. Por supuesto que es importante la gobernanza, pero muchas cosas también pueden pasar desde ser justamente innovador, o sea, el hacer productos mínimos viables, llegar y lanzar cosas, hacer que existan, crear las realidades. Porque a veces si esperamos demasiado a que exista la ley, que haga esto y el otro, muchas veces eso no ocurre. Y en ese sentido también contarles un poco de que Yadi hizo hartas innovaciones y trabajó muchas cosas, y de pronto cuando las cosas no estaban totalmente autorizadas o listas y todo, Yadi estaba trabajando para que las cosas funcionaran, y por eso muchos proyectos de Yadi funcionaron, y por algo está hoy día en este grupo de proyectos, ¿no es cierto?, del BID, porque justamente tiene estas capacidades medias mágicas para hacer que las cosas pasen. Entonces, en el fondo, a modo de resumen, felicitar por supuesto a Yadi de que haya publicado el libro, porque en el fondo eso le sirve a mucha gente que hoy día tiene que hacer todos estos temas de gobierno digital que debieron, digamos los países, por favor, están todos atrasados, están todos lentos y tienen que reaccionar más rápido. Así que tomen el libro de Yadi y pónganse de inmediato al día. Todas las cosas que están antes de blockchain, inteligencia artificial y todo, pasan a ser proyectos mínimamente decentes, y pónganse a ser desde ya los más finos que vendrían a ser la tecnología que se viene en el futuro, con el espíritu de Yadi, que es que le importa a las personas, que es una buena persona, que es una gran líder, y que además tiene una capacidad de innovación grande y un corazón gigante. Así que, y todos los funcionarios públicos deben tener un corazón grande, porque eso es lo que hace que finalmente seamos capaces de entregar el mejor servicio a los ciudadanos. Así que muchas gracias, un honor ya. Muchas gracias, Andrés, por tu franqueza y tu entusiasmo. El entusiasmo tuyo tiene que ser contagiado a los funcionarios públicos del Perú para enfrentar este enorme reto de la digitalización, ¿no? En efecto, el tema de las colas, el tema de la exclusión, ¿no es cierto? Yo me pienso, si los ciudadanos, por ejemplo, están viviendo en un pueblo lejano, en la sierra peruana, fuesen conscientes de que ellos pueden exigirle al Estado conectividad, ¿no? Igual que le exigen al Estado carreteras, le exigen al Estado escuelas, postas médicas, podrían exigirle también al Estado acceso a los servicios de la misma manera que nosotros los citadinos podemos acceder, ¿no? Y nosotros los citadinos, ¿no? Tampoco es correcto que tengamos que salir de nuestras casas y oficinas a ir físicamente a una oficina pública a hacer un trámite. Yo creo que hoy los citadinos nos damos cuenta que nos pida eso una oficina pública es como que ya atentar contra, ¿no es cierto?, nuestros derechos ciudadanos, ¿no? Entonces, ahí mucho quiero recordar que Mariana entiende ese concepto, porque ella, cuando estuvo en la PCM,
¿no? Hizo un concurso sobre los trámites de sobra y efectivamente logró levantar un listado impresionante de trámites que en el fondo no servían, o trámites que se duplicaban, ¿no? Entonces, ella no se va a acordar mucho, ¿no? Pero yo recuerdo que ella me lo explicaba y yo al principio no entendía. ¿Cómo? Es que está duplicado. Mira, acá tú sacas el DNI, pero después te piden una copia del DNI en esta otra entidad del Estado. Pero esa otra entidad del Estado puede entrar a la base de datos de la RENIEC para sacar tu DNI. Entonces, ¿por qué tengo que llevar una copia del DNI al otro lado? Y ella me decía, justamente, ahí está el problema. Y todo tiene que ver con este tema de la digitalización, ¿no? Yo quiero, bueno, agradeciendo específicamente a Andrés, yo quiero hacer una recapitulación, ¿no? Rafael nos ha hablado efectivamente que el foco debe ser el ciudadano, servicios a los ciudadanos y la visión del funcionario público debe ser de servicios. Y la capacitación es en dos sentidos, no solo es al funcionario, sino también al ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie tiene que saber cómo acceder a los servicios y saber así, a ciencia cierta, qué cosas puede reclamar, ¿no? El valor de la interacción, además, entre entidades públicas. El pensar en ciudadanos es, en efecto, lo que se debe hacer para los servicios digitales, ¿no? Y nos da mucho gusto saber que OCIPTEL, la entidad que él lidera, está obteniendo premios internacionales por las innovaciones que le está introduciendo. Enhorabuena y adelante. En el caso de Mariana, pues ya he explicado. Ella tiene el concepto claro de la simplificación administrativa, ¿no? Y nos explica que eso significa calidad de vida, ¿no? Y si uno vive en un estado que uno lo siente, que se preocupa por tu calidad de vida, que quiere acercarse a ti, que no tengas esfuerzo en llegar al estado, yo creo que tú comienzas a tener más cariño por tu patria, por tu nación y por tu estado, ¿no? Es algo que nos falta mucho por ahora, ¿no? Y ella hace hincapié en que el problema no solamente son los procesos. Nos puso el ejemplo de la RENIEC, ¿no? Y de migraciones, que los procesos son buenos, pero el problema es que el ciudadano no sabe cómo optimizar sus tiempos y el uso de esos procesos. Y al respecto, pues eso es tremendamente importante. Y acaso quiero mencionar solo un hecho que es muy esperanzador. No, sin hablar de política, sabemos que el gobierno actual no es muy popular en general, digamos. Sin embargo, ha hecho muy bien el tema de la vacunación. El tema de vacunación que comenzó el gobierno pasado, ¿no? Este gobierno, para bien o para mal, tuvo el buen criterio de continuarlo y hubo un sistema, como dice Mariana, un sistema de procedimientos sencillos, claros, bien hechos, pero el procedimiento manual funcionó. Los centros de vacunación estuvieron. La gente iba a los centros y las colas realmente no eran kilométricas. La gente que solía madrugar porque dice yo voy temprano porque si no, no llego, se dio cuenta que a la media mañana ya no había cola, ¿no? Entonces, el sistema funcionó, el Estado funcionó, ¿ya? Y yo creo que ese Estado que funcionó es justamente una muestra viva que podemos trabajar una transformación digital a todo meter, ¿no? Inclusiva, inclusive para esos peruanos que están excluidos por motivos geográficos. Y yo digo solo geográficos, no quiero meterme en temas culturales, sociales. Motivos geográficos, ¿ya? Ningún peruano debe estar desconectado con el Estado. Si el Estado para conectarse conmigo se gasta como uno, porque soy yo un ciudadano que vivo en Lima, que tengo recursos, y hay otro ciudadano que está en un pueblo de la sierra, pues que se gaste como 100 para conectarlo. Y si yo tengo que subvencionar eso, en buena hora, porque ese ciudadano tiene tanto derecho como nosotros de acceder a los servicios públicos. Y yo creo que, ya redondeando, este libro
¿no? Tiene una gran virtud, que comienza de lo básico, es decir, el documento, el papel. Ese papel que yo imprimía en una impresora, firmaba, alguien lo llevaba a otro lado y regresaba. Entonces, ella habla de la digitalización del papel, ¿no? Comienza con eso. Luego los siguientes capítulos van subiendo, van avanzando con los sistemas de base de datos, ¿no? Los sistemas en cómo guardar la base de datos, si son servidores propios o en la nube. Los sistemas los desarrollas tú en tus propios servidores o son sistemas en la nube. Son cosas fundamentales, porque hay ahí todavía paradigmas que hay que romper en cuanto a la difusión de estos data lakes y de los servicios que se pueden dar en la nube. Avanza luego con el tema del blockchain. En efecto, el blockchain es un sistema, claro, no le va a gustar mucho de repente a los notarios, pero es un sistema para asegurar que las transacciones sean 100% seguras, inviolables, ¿no? Entonces, caray, ¿y por qué ese sistema? Pues porque podemos reemplazar muchas cosas que tiene el Estado con la introducción del blockchain. Luego avanza al Internet de las cosas, esos dispositivos que cada vez cuestan menos, que te van a permitir hasta medir el nivel de humedad que hay en la tierra cultivable de un determinado valle, ¿no? Para ver cómo optimizar el servicio digamos, de distribución de abonos, hacer un seguimiento de los precios. El cielo es infinito. Lo importante es eso, lo importante es, ella nos muestra todas esas herramientas que hay, ¿no? Entonces, yo digo, si es que en algún momento que hay capacitaciones para los funcionarios públicos, para su avance en su carrera, yo creo que hay que ponerle unos puntos por lo menos a esta cultura digital. Aunque no esté implementada, debe saberla, debe conocerla, debe saber que eso hay, debe saber a lo que se enfrenta el sector público en adelante y debe estar versado en ese tema. ¿Ya? Yo hasta a cada funcionario de determinado nivel le daría como parte de su kit de entrada una copia de este libro, ¿no? Y le digo, anda, léetelo, ¿no? Porque en este tema estamos haciendo las mejoras. Y eso, por ejemplo, es la cosa que yo distingo, Rafael, porque lo conozco. Él tiene que haber impulsado dentro de OCEPTEL una entidad que ya estaba consciente de la digitalización, él le ha dado un mayor empuje, ¿no? Y en OCEPTEL pues no hay una sola persona que no entienda este asunto de lo que es la digitalización, ¿no? Y sobre todo que están de cara a ellos a los operadores de telecomunicaciones que no son mansitos precisamente, lo entiendo, ¿no? Entonces, claro, se está haciendo ese trabajo, ¿no? Y finalmente, y eso, con esto cierro el evento, es el ciudadano. Creo que el ciudadano debería tener más conciencia de los servicios digitales que le puede dar el Estado. El ciudadano debe ser consciente que cada vez que tiene que ir a hacer una cola, el Estado le está sacando la vuelta. ¿Ya? Que si tiene que viajar de una ciudad a otra ciudad para hacer un trámite, le está más que sacando la vuelta. Mira, en el año 0, de acuerdo a nuestro calendario, una familia por un censo tuvo que viajar de donde vivía a un pueblo que se llama Nazaret, por un censo que iban a hacer los romanos, y ahí nació Cristo. Bueno, muy bien, en esa época, ¿no? Tuvo que viajar para el censo. Hoy día, aún para votar, si tú tienes tu DNI en Piura, para votar tienes que viajar a Piura, para votar y regresar. O sea, en ese extremo, en 2022 años, no hemos avanzado mucho, ¿no? Entonces, esos son el tipo de cosas que hay que poner sobre la mesa, y para lo cual creo que el libro de Yadi es muy importante y muy interesante. Bueno, sin más,
No sé si alguna persona quisiera hacer algún comentario adicional. Estamos muy sobre la hora. Tenemos que pedirle disculpas al público asistente, ¿no? En fin, bueno. Entonces, damos por cerrado el evento, felicitando a Yadi y esperando pues para poder comprar los números de las ediciones que cada uno va a comprar. Yo quiero varias porque necesito regalárselas a varias personas que necesitan aprender estas cosas rápido. Muchas gracias a todos. Yadi, Juan, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Están bien, muchas gracias. Felicitaciones, Muchas Yadi. gracias. Creo que vamos a tomar una foto de estilo. Vale, Cosa que pongamos nuestra mejor cara, ¿no? A ver. Sí, por favor, vamos a tomar la foto virtual final y muchas gracias a todos los que nos han acompañado esta noche. Contamos 1, 2 y 3. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. A seguir cuidándonos. Adiós. Gracias. Cuídense. Un gusto verlos. Un gusto verlos a todos. Buenas noches. Adiós.